¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga. Agradecidos a Dios por este hermoso momento de reflexión en que uno puede mirar la palabra de Dios y puede, por supuesto, que es lo más importante, buscar ese refugio y eso que está anhelando en el corazón. Palabra que viene a vivificar nuestras vidas y palabra maravillosa y hermosa del Antiguo Testamento que nos habla y quería hacer mención acerca de un joven que se puso en las manos del Señor y que se lo conoce a José como ese joven soñador. José en los capítulos del 37 al 41 está reflejado su manera de ver las cosas guiada por el Señor. Él siempre se lo conoce como este joven soñador porque Dios hablaba a su vida a través de los sueños y Dios obraba a través de su vida de esta manera. José se lo dice y se lo conoce como un tipo de Cristo también, de una forma de identificar lo que es la personalidad que tiene el Señor en nuestra vida. Y José es una persona que se entregó por completo a esta voluntad de Dios y se dejó usar por el Señor a pesar de todas las circunstancias que lo rodearon. Un joven que por medio de esto maravilloso que Dios le había dado, que eran los sueños, que era la manera de interpretar o ver las cosas, por supuesto, guiado por el Señor, ha pasado por distintas circunstancias. La vida de José ha sido guiada también por el Señor porque su vida estaba puesta en las manos del Señor. Él era consciente de quién había creído, él era consciente de a quién servía, a pesar de todas las circunstancias que lo rodearon. Primeramente, sus hermanos fueron quienes, por envidia y por celos, no hicieron ni más ni menos, casi llegaron a matarlo. Se les cruzó esa idea por la cabeza, pero lo terminaron tirando en un pozo, mintieron a su padre, le dijeron que José había muerto. Todo porque José le había dicho y le había contado ese sueño que él había tenido, de que él iba a estar por sobre sus hermanos, Dios lo iba a poner en ese lugar. Pero por supuesto la envidia fue más grande, los celos pudieron más y no importaba que eran su hermano, y los hermanos de José terminaron tirándolo a un pozo, después lo vendieron y mintieron a su padre. Y ahí no terminaba la peripecia de José, fue vendido, fue encarcelado, pero como Dios estaba en la vida de José, él fue ejemplo donde Dios lo ponía. ¿Pero por qué? Porque él estaba y seguía dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no importara lo que estaba pasando a su alrededor. Él sabía que Dios lo iba a poner en gracia y que Dios iba a seguir usando su vida de la misma manera que lo hizo siempre, hablándole a través de los sueños. Por eso que se lo conoce a José como este soñador, como este tipo de Cristo que ha sido a través de su vida maltratado y llevado a situaciones extremas. Y José, estando ahí en la cárcel, fue el mejor de la cárcel. Y por eso llamó la atención de su jefe, el jefe de la cárcel, y después fue a la casa de Potifar y estuvo también ahí en gracia en la casa de este hombre que era de renombre en el gobierno en Egipto, y sin embargo ahí también tuvo sus problemas, tuvo sus dificultades, pero no por causa de él, sino por el entorno, aquello que lo rodeaba. Entonces, si vos pensás que te encontrás en problemas o en dificultades, mira la palabra de Dios y mira cómo todo aquello que está alrededor de tu vida está generando quizás alguna dificultad, pero tenés que entender que si estás dentro de la voluntad de Dios, esto tiene que ser de bendición. Esto va a ser de bendición, porque Dios está con vos, Dios está en tu vida, Dios te está ayudando, Dios te está respaldando en lo que estás haciendo. José no solamente fue acusado de cosas que no hizo, sino que lo mandaron de nuevo a la cárcel. Pero de vuelta Dios levantó, honró su vida, porque de allí pudo interpretar ni más ni menos que un sueño de Faraón, y Dios lo volvió a levantar y fue el segundo en el reino, ¿no? En Egipto fue el segundo. Increíble. Todas aquellas cosas y las dificultades que lo rodeaban podían pensar que José iba a terminar renunciando a interpretar sueños o renunciando a hacer la voluntad de Dios porque todo le salía mal, pero sin embargo Dios iba
prosperando y ayudando y guiando cada paso de José. Esto es algo maravilloso porque podemos ver a Dios con su mano poderosa guiando y ayudando a la vida de José, siendo ejemplo para los demás. Tanto así que después perdonó a sus hermanos, aquellos que lo habían vendido, aquellos que planeaban matarlo. Dios había obrado de tal manera en la vida de José que no había rencores, no había dolores en su vida y pudo perdonar a sus hermanos. Entonces, esto nos tiene que llamar a nosotros a pensar y a reflexionar un poco en la palabra. José, una vida de ejemplo en lo que tenemos que hacer en cuanto a mantenernos en el centro de la voluntad de Dios. Quizás no seas soñador como fue José, pero quizás Dios esté usando tu vida en algún área, en algún ministerio, en algún lugar. Vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, pero no por eso vamos a pensar que Dios nos ama o que Dios a propósito nos hace pasar por estas cosas. No, Dios está trabajando, Dios está obrando en tu vida y Él quiere que seas una persona dispuesta ahí a que Dios use tu vida y que Dios, por supuesto, va a prosperar todo lo que vos hagas, en todo lo que vos emprendas en el nombre del Señor, Dios lo va a bendecir. Toma como ejemplo la palabra del Señor, este joven que después fue segundo en Egipto y pudo traer no solo a su familia, después se hizo una gran nación. Entonces, que el Señor te muestre cuál es su manera, su forma de ver las cosas. Pedirle la guía al Señor para comprender y entender que estás siendo guiado por el Señor. Cristo mismo padeció muchísimo estando en esta tierra, pero Él estaba siempre y se mantuvo siempre dentro de la voluntad de Dios. Fue crucificado, fue acusado injustamente, pero se mantuvo en el plan de Dios, en el plan de su Señor. Y lo hizo por amor a nosotros, por amor a vos, por amor a mí. Entonces cuando te encuentres en diferentes circunstancias, sabes que si estás dentro de la voluntad de Dios, Dios te va a ayudar, Dios te va a guiar, Dios te va a mostrar cuál es la forma, cuál es el camino. Porque en todo, como vimos la vida de José, en todo Dios lo fue, guiando, ayudando y poniendo en gracia. De esa manera Dios va a hacer lo mismo con tu vida. Hermano, hermana, aliéntese en el Señor y siga adelante, afírmese en las cosas del Señor para que usted pueda ser bendecido y de bendición a aquellos que lo rodean. José, donde el Señor lo ponía, no importara la circunstancia, siempre había una bendición. Estando en la cárcel, en la casa de Potifar, donde sea, Dios usaba su vida para la gloria de su nombre. Es decir, había un propósito determinado en la vida de José, como hay un propósito determinado en tu vida, amigo, en tu vida, amiga, hermano, hermana. Vamos a orar al Señor para que realmente podamos ser guiados por el Señor, que dejemos que esto ocurra en nuestra vida. Y si estás recibiendo el mensaje por primera vez, también tenés que saber que estás dentro de la voluntad de Dios. También tenés que saber que hay un propósito en tu vida, que no estás en esta tierra, en este mundo, porque sí, porque fue una casualidad. Como tampoco no es una casualidad que estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios, siempre vivo, siempre vigente para tu vida. Oramos a Dios para que nos ilumine, para que nos dé entendimiento de comprender la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es siempre vigente, no cambia. Es poderosa para tu vida y para mi vida. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo, tu gracia, tu misericordia esté obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, que podamos mantenernos en el centro de tu voluntad para hacer, Señor, las cosas conforme a lo que tú mandas, Señor. Mi amigo, mi amiga que está escuchando el mensaje, que entienda, que comprenda, que abra su corazón de que Dios está bendiciendo su vida constantemente, que Dios le está buscando, que Dios le está llamando. Obra con poder y nos ponemos en tu mano y te damos gracias por esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.